Bienvenidos. Hoy hace 30 años, 5 presidentes centroamericanos le estaban poniendo fin a una guerra que para ese momento ya le había costado la vida a unas 200.000 personas y había generado que otras 3 millones de ellas tuvieran que salir de la región. El acuerdo de Esquipulas fue promovido en ese entonces por el presidente de la República de Costa Rica, Óscar Arias, quien hoy nos acompaña, pues él asumió su mandato, su primer mandato en pleno conflicto, y está aquí para detallarnos ese momento histórico. Don Óscar. En efecto, yo no escogí el contexto centroamericano cuando presenté mi nombre a consideración de los costarricenses para aspirar a la presidencia de la República. Sucedía que fui candidato cuando había una guerra generalizada en Centroamérica y mi preocupación era aislar a Costa Rica de esa guerra. Yo apoyé inicialmente una iniciativa latinoamericana de paz que se llamó el Acta de Contadora, pero lamentablemente fracasó en junio del 86, apenas un mes después de que yo asumí el gobierno. Y entonces, ¿qué seguía? Pues seguía la guerra. Si había fracasado la única iniciativa de paz. Durante todos los meses del año 86 continuó la guerra. El presidente Reagan y Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética y Fidel Castro continuaron ayudando a las partes en conflicto. Por un lado, el presidente Reagan a la contra en Nicaragua, a quienes comparó con los grandes héroes norteamericanos fundadores de esa gran nación, como Jefferson, como Washington, como Hamilton, como John Adams. Y por otro lado, Fidel Castro apoyando con la Unión Soviética las guerrillas marxistas en El Salvador y en Guatemala. Pero la verdad es que cuando se firma el plan de paz, después de un muy amplio trabajo en que me llevó a mí por toda América Latina, a Europa, a ver el Papa, a ver al presidente Mitterrand en Francia, a Margaret Thatcher en Inglaterra, a Helmut Kohl en Alemania, a Felipe González en España, casi toda Europa, Mario Suárez en Portugal. Poco a poco la comunidad internacional comenzó a apoyar la iniciativa de mi gobierno y como yo le decía al presidente Reagan, usted se está quedando aislado. Los dos grandes amigos del presidente Reagan en aquel momento eran Margaret Thatcher en Inglaterra y Brian Mulroney, el primer ministro de Canadá. Ideológicamente eran muy compatibles y sin embargo en esto me apoyaron a mí. Y por lo tanto, yo le decía al presidente Reagan, usted está solo, a usted lo apoya el Washington Times, periodiquito ahí, el Wall Street Journal, no existía Fox News, hoy estaría apoyando al presidente Reagan, y todos los demás medios me apoyaban a mí en Estados Unidos, en Europa. En Costa Rica no, la prensa no me apoyaba, prefería apoyar a Reagan. No los culpo, tenían miedo de que el presidente Reagan se enojara con el presidente de Costa Rica y que nos quitara la ayuda externa que recibíamos. Sin embargo, para mí eso era un cálculo, era un riesgo calculado. Yo sabía que que el presidente Reagan no nos podía quitar la ayuda porque yo lo iba a acusar ante el mundo entero de que estaba castigando a un pueblo, el pueblo costarricense, tan solo porque su presidente estaba luchando por una salida negociada, diplomática, dialogada Un paso adelante. al conflicto militar. Ahora bien, los 5 presidentes le ganamos a la guerra. No fue que una parte le ganó a la otra parte. Nosotros, los 5 presidentes, cuando nos pusimos de acuerdo, le ganamos a la guerra
porque la guerra es un monstruo grande y pisa fuerte, como dice León Gieco. Claro, don Oscar, ya hablamos de la estrategia y también de los movimientos que usted tuvo que hacer alrededor del mundo para gestar esto, pero en ese momento desafiar al presidente Reagan e incluso al mismo Gorbachev habría sido impensable. ¿De dónde salió entonces el coraje que usted tuvo para desafiarlos? Ya habían muerto 200.000 centroamericanos. Habían huido de Centroamérica 3 millones de personas. No podíamos seguir con esta carnicería que era la guerra en Centroamérica. La verdad es que yo tenía que ir a predicar la paz para que no vinieran a predicar la guerra. Aquí el embajador americano vino con instrucciones del presidente Reagan de abrir en Costa Rica el Frente Sur. O sea que la contra que estaba atacando al sandinismo desde Honduras, también existiera contra en Costa Rica, en el sur, que atacara a Nicaragua. Y esos ataques que se dieron esporádicos, la consecuencia fue que nos mataron varios guardias civiles. Hubo un incidente en La Penca donde murieron colegas suyos, un montón de periodistas costarricenses. Y la verdad es que poco a poco nos íbamos involucrando. Entonces, ¿de dónde saqué el valor? Yo le decía a los costarricenses una frase muy fuerte. Hay mucha gente en este país, les decía, que no gasta zapatos porque se acostumbró a andar de rodillas. Y la verdad es que era un pequeño Goliat enfrentado, un pequeño David enfrentado no con un Goliat, sino con dos, o con 2,5, porque Fidel Castro era el que asesoraba a la guerrilla marxista aquí en la región. Ahora, cuando uno vuelve a ver 30 años atrás, y yo le doy gracias a Dios que me tiene aquí con salud y con vida para poder celebrar y conmemorar este acontecimiento tan importante. Y es una bendición que hoy nuestros jóvenes no estén en las trincheras, no estén peleando en las montañas, están en la universidad o en el colegio. Nadie que tenga 30 años hoy sabe nada de lo que pasó en 1987. El que tenga 40 años tenía 10 años entonces, tampoco recuerda nada. Pero es una bendición, porque no tiene nuestra juventud que aprender cómo se maneja una granada, cómo se carga una ametralladora. En las calles de San Salvador y de Jinotepe ya no van a ver los ataúdes pasar de soldados que tenían 17 años y que deberían estar en el colegio. Esa es una generación perdida en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Esos guerrilleros son hoy mareros. Los guerrilleros se convirtieron en pandilleros porque es una generación perdida. Yo le decía al presidente Obama, ustedes son responsables de que hayan maras en Los Ángeles y en Estados Unidos y en Chicago y en Boston. Y deben de ayudarle a esos 3 países del norte donde la criminalidad es de las más altas del mundo, como todo el mundo sabe. Incluso en esa primera visita que usted le realiza al presidente Reagan, usted utiliza la democracia costarricense como ejemplo. ¿Cuál era el planteamiento que usted estaba haciendo en ese momento? Vamos a ver, mi primer visita al presidente Reagan se da en diciembre del 86. Y yo me fui para impresionar al gobierno de Estados Unidos de cuán democrático es Costa Rica con los presidentes de los otros poderes. El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente del Poder Judicial, don Miguel Blanco, el presidente de la Asamblea Legislativa fue la primera mujer, Rosemary Karpinski, y el presidente del Poder Ejecutivo, yo. Y yo tenía que comenzar por decirle, mire, yo no soy esa persona ingenua que usted cree que soy, tratando de que un régimen marxista haga elecciones.
pero me decían, eso nunca ha sucedido en el mundo. Y yo les decía, bueno, pero siempre hay una primera vez, podemos intentarlo. En diciembre del 86 no había plan de paz, había fracasado la iniciativa de paz de Contadora. Pero la verdad es que yo me vine asustadísimo, dispuesto a redactar un plan de paz. Y ese plan de paz lo hicimos en enero, se lo enviamos a las cancillerías de toda la región. Yo hablaba por teléfono con todos los presidentes, Vinicio Cerezo, el presidente Azcona en Honduras, don Napoleón Duarte en El Salvador y Daniel Ortega aquí en Nicaragua. Y en febrero los invité para tener una reunión, con excepción de Daniel Ortega, porque le dije, no te quiero invitar porque te van a chiflar cuando llegues y no quiero que te hagan eso. Mejor yo te voy a visitar a Managua y te llevo y tenemos la reunión allá. En efecto, vinieron los otros 3 presidentes y ahí me di cuenta que los que mandaban en Centroamérica eran los militares, no eran los cancilleres ni los presidentes. Y tuvimos que lidiar con los militares. Mi hermano se llevó al general Blandón a su casa, estuvo horas con él, y el canciller de El Salvador, Acevedo, tenía que pedirle permiso al general Blandón. Y así sucedía también en Honduras y en buena parte en Guatemala. Y entonces tuvimos un acto muy lindo en el Teatro Nacional. Yo me fui a ver a Managua a Daniel Ortega y establecimos que íbamos a tener una reunión 90 días después. Después hubo que aplazarla y aplazarla y aplazarla y se fue aplazando hasta que finalmente nos reunimos en Ciudad de Guatemala el 6 de agosto de 1987. Vamos a ese 6 de agosto, don Óscar, dentro de esa sala donde estaban ustedes, ¿cómo logró Óscar Arias persuadir a 4 presidentes centroamericanos que tenían realidades e idiosincrasias tan distintas a las costarricenses? Yo hice un discurso a los costarricenses. En esta casa reuní a los expresidentes, todos me apoyaron. Vino don José Joaquín Trejos, vino don Pepe, vino Daniel Odover, vino Rodrigo Carazo, vino don Mario Echandi, todos los presidentes me apoyaron. Y yo me fui representando al pueblo de Costa Rica, nuestros valores, nuestras tradiciones y el amor por la democracia, la libertad y la paz. Un país desarmado que se atrevió a declararle la paz al mundo. Nadie pensaba que nos íbamos a poner de acuerdo. Las diferencias entre un Napoleón Duarte y un Daniel Ortega eran muy grandes. Recuerde usted que Daniel Ortega estaba apoyando a la guerrilla marxista, ¿verdad? El FMLN, que hoy está en el poder. Y por otro lado, todos los presidentes del resto de Centroamérica apoyaban al presidente Reagan, quien estaba apoyando a la contra nicaragüense. Cuando yo llegué el 8 de mayo, yo expulsé a todos los militares de la contra que vivían en Costa Rica y dije, esto va en serio, yo voy a luchar por la paz y aquí no vamos a tolerar que se use una pulgada del territorio costarricense para luchar desde aquí contra el gobierno sandinista. ¿Por qué? Porque Edén Pastora hablaba conmigo desde Escazú, que vivía ahí, y de vez en cuando iba a la frontera. Y como le dije antes, hubo muertos costarricenses por estar nosotros prestando el territorio. Entonces mandé a clausurar un aeropuerto clandestino, escondido allá en Guanacaste. Había una base donde estaban entrenando a la contra y a la policía nuestra, nuestros guardias civiles, como preparándolos para ser parte del conflicto eventualmente. Y eso me llenó a mí de una profunda indignación. Y entonces, con más valor, decidí sacar adelante ese plan de paz. Y como le dije antes, hablé con todo el mundo. Al Santo Padre le dije, perdóneme, Santo Padre, pero déjeme hablar, porque solo tengo
30 minutos y tengo que convencerlo de que la Iglesia Católica me tiene que apoyar. Y entonces le expliqué lo importante que era que este plan saliera adelante. Y la verdad es que yo apelé a mis colegas en ese hotel en Ciudad de Guatemala diciéndoles, tenemos en nuestras manos el futuro de nuestros hijos. No podemos salir de esta suite del hotel sin haber llegado a un acuerdo porque sería un fracaso y una desilusión para todo el mundo. No estamos desilusionando únicamente a la comunidad internacional, pero sobre todo a nuestros pueblos, porque lo que sigue es la guerra. Si nosotros no llegamos a un acuerdo, lo que sigue es la guerra. Gorbachev va a apoyar a la guerrilla marxista y el presidente Reagan seguirá apoyando a la contra nicaragüense. Y las discusiones fueron muy duras, muy tensas, muy tirantes entre todos. Yo era el más conciliador, Vinicio Cerezo también, pero entre don Napoleón Duarte y Daniel Ortega sí habían discrepancias muy fuertes. Yo les dije, porque había leído en una biografía de Roosevelt que cuando había conflictos entre sus ministros, él los encerraba y les cerraba la puerta y les decía, de ahí no salen hasta que se pongan de acuerdo. Yo le dije a mis colegas, medio en serio, medio en broma, voy a cerrar esta puerta y de aquí no salimos hasta que lleguemos a un acuerdo. Y el acuerdo finalmente lo alcanzamos en la madrugada del 7 de agosto. Y usted fue el que dio la noticia ante la prensa mundial. El acuerdo de Esquipulas nace entonces de las modificaciones que se le hacen a su plan Áreas para la Paz. Pero de todo ese proceso, ¿cuál fue el momento más emotivo para usted, don Óscar? Mire, ellos me dijeron, sea usted el que da la noticia ante 400 periodistas del mundo entero que estaban en el lobby del hotel. Yo di la noticia, hemos llegado a un acuerdo, leí lo que habíamos acordado. Por supuesto que la iniciativa mía, el plan de paz, que se llamaba el Plan Áreas para la Paz, así lo bautizó la prensa en Estados Unidos, hubo que modificarle cosas y le pusimos como nombre Esquipulas II, porque la primera vez que los 5 presidentes nos habíamos reunido fue en el pueblito este de Esquipulas, en Guatemala. Entonces le pusimos a este plan de paz Esquipulas II. Y cuando salimos de firmar, había un Te Deum que nos daba el cardenal. Yo iba caminando y una madre indígena me tomó de la mano y me dice, presidente, muchas gracias por el hijo mío que está en la montaña y por este que tengo en el vientre. Realmente me sacó lágrimas. Fue muy emocionante, pero recordemos que era el principio de un proceso para lograr la paz. No era que ya la habíamos logrado. ¿Y cuáles cree usted que fueron los puntos claves de ese acuerdo que culminaron entonces con el éxito de la iniciativa? Lo primero que decía el plan de paz es hay que lograr un cese de fuego, que se dejen de matar. Si las enumeramos, si las ponemos muy claras. Sí, lo más importante quizás. Lo más importante era, no podemos estar negociando mientras se está matando la gente. Entonces establezcamos un cese de fuego. Que se dejen de matar los salvadoreños entre sí, los guatemaltecos entre hermanos, los nicaragüenses entre hermanos, contras contra soldados sandinistas. Lo segundo era que las potencias tenían que acabar con la ayuda militar a las fuerzas insurgentes. Valga decir que Fidel Castro, quien me decía a mí que apoyaba el plan de paz, pero evidentemente seguía apoyando militarmente a la guerrilla en El Salvador y en Guatemala, al igual que al gobierno sandinista. Y el presidente Reagan, que apoyaba al gobierno de El Salvador, gobierno de Guatemala, gobierno de Honduras y a la contra nicaragüense. Esas ayudas tenían que ser frenadas.
Y entonces, cada vez que yo iba a Washington, porque fui muchas veces, y en este libro que se llama El desafío de la paz en Centroamérica, de Guido Fernández, un periodista costarricense, que en ese tiempo era el embajador mío en Washington. Él escribió este libro como historiador, pero sobre todo como periodista. Y es fascinante, y ojalá los costarricenses lo puedan leer, porque lo publicó la editorial Costa Rica, porque él estaba en la oficina oval tomando notas y con una grabadora. Y entonces él relata aquí todas las discusiones que tuvimos el presidente Reagan y yo. Ningún historiador tuvo acceso a eso como Guido. Por eso es que es fascinante este libro. Pues bien, el tercer elemento importante era la base fundamental del plan de paz, el leitmotiv del plan de paz, que no habrá paz duradera en Centroamérica si no tenemos democracias, que la democracia era una precondición para una paz duradera. Y Fidel Castro le decía a Daniel Ortega, no firmes ese plan de paz porque eso es una trampa de Oscar Arias, no te das cuenta que vas a tener que hacer elecciones. Pero la verdad es que Daniel Ortega tenía que sopesar una cosa muy sencilla. O firmo el plan de paz o el presidente Reagan consigue más apoyo militar del Congreso de Estados Unidos porque le estaban dando ese apoyo para la contra. Cada vez que yo iba a la prensa de Estados Unidos solo me preguntaba, presidente, ¿usted va a apoyar al presidente Reagan que está solicitando más ayuda? Y yo lo tenía aquí al lado y yo le decía, no estoy de acuerdo, nosotros discrepamos en eso. Yo quiero una solución diplomática y yo estoy apoyando la iniciativa de paz que yo presenté. Entonces era muy tenso, sí, era muy tenso. Pero digamos que el presidente Reagan murió o se acabó su gobierno con las botas puestas. Y cuando vino el próximo presidente, que había sido vicepresidente, había estado el 8 de mayo del 86 aquí en mi casa, porque vino a la inauguración, a la toma de posesión mía, yo le había dicho, mire, Mr. Bush, entre Costa Rica y Estados Unidos hay una gran amistad, pero los amigos a veces discrepan. Y en este caso, mi gobierno discrepa de lo que usted está haciendo en Centroamérica. Cuando él fue elegido presidente y Jim Baker fue el secretario de Estado, Jim Baker me dijo, presidente, nosotros le vamos a ayudar. Ya existía el plan de paz, ya estaba firmado. Él comenzó su gobierno a principios del 89. Yo había ido a hacer un discurso al Congreso de los Estados Unidos. Les había pedido a los senadores y congresistas, démosle una oportunidad a la paz. Los republicanos no estuvieron nada contentos con que yo fuera invitado por el Speaker of the House, que era demócrata. Sin embargo, al final, el nuevo gobierno republicano le dio una oportunidad a la paz. Como todos sabemos, este proceso le deja a usted, don Oscar, un gran reconocimiento, como lo es el Premio Nobel de la Paz. Pero además de eso, ¿qué significó ese éxito para Centroamérica y especialmente para Costa Rica? Bueno, para los hermanos centroamericanos, la mayor satisfacción para mí fue que ya dejaron de matarse. Y que los jóvenes, como le decía antes, ya no tenían que cargar una ametralladora en su hombro. Con respecto a Costa Rica, es que Costa Rica es un pequeño faro que da luz, que ilumina el resto de Centroamérica. Porque éramos una pequeña potencia moral enfrentada con dos superpotencias, ¿verdad? Y qué la alegría con el tiempo para mí mayor, pues que nos convertimos en esa potencia moral que se atrevió a enfrentarse a dos superpotencias, que luchó por lo que creía, porque yo representaba los valores del pueblo costarricense. Pusimos a Costa Rica en el mapa mundial. De ahí viene el montón de millones de dólares en inversión extranjera. De ahí viene el montón de millones de dólares que dejan los turistas que nos visitan. Cambió Costa Rica. En el turismo así venía creciendo el turismo.
Y de un momento a otro, en el 87, comenzó a crecer así, hasta los 2 millones y pico que nos visitan hoy en día, casi 3 millones. Entonces, para Costa Rica fue sumamente importante porque se dio a conocer. Y ahora lo que tenemos que hacer es enfrentar los problemas que todavía tenemos como países en vías de desarrollo. Somos, como usted sabe, la región más desigual, América Latina, la región más desigual del mundo. No hemos dado el salto al desarrollo. Todavía hay carencias enormes porque no toda la gente está estudiando en Centroamérica. El desempleo es muy alto, la pobreza es muy alta, la infraestructura no nos hace competitivos, en fin, todos los problemas que enfrentamos todos los días. Y ya para cerrar, don Oscar, esta pregunta hay que hacerla. Estamos cumpliendo ya 30 años desde ese momento histórico. ¿Qué hay aquí? Y sobre todo, aquí. Bueno, francamente, la alegría de estar vivo y con salud, darle gracias a Tatica Dios que me permite conmemorar estos 30 años. El secretario general Almagro viene a celebrarlo con nosotros. Van a haber muchas actividades. A mí me están entrevistando periodistas de todo el mundo. Y en el mundo en que nos toca vivir, con los conflictos en Siria, con lo que pasó en Irak y en Afganistán, Centroamérica es uno de los poquitos casos donde el conflicto se resolvió como lo hace la gente civilizada, 5 presidentes alrededor de una mesa. Yo creo que esa es una enseñanza muy linda que Centroamérica le dejó al resto de la humanidad. Un proceso de paz en el que Centroamérica fue y sigue siendo ejemplo ante el resto del mundo, y uno en el que también el nombre de Costa Rica quedó muy en alto. Le agradecemos a don Oscar Arias por su tiempo y así llegamos al final de esta entrevista. Muchísimas gracias.